Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias a nuestro Dios que en este rico sábado nos da la oportunidad nuevamente de estudiar nuestra escuela sabática, donde hemos estado hablando en esta serie, Evangelismo en Casa, donde hacemos la invitación a cada uno de ustedes que nos escuchan a que cada uno de nosotros hagamos de nuestro hogar un lugar donde abrimos las puertas para que personas vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y a través de estas lecciones nos vamos a dar cuenta y vamos a dar alguna información para que cada uno de nosotros podamos tener nuestro hogar al servicio de aquellas personas que necesitan alabar a nuestro Dios y que nuestro Dios los traiga a nuestros hogares para de esa manera poder cada uno de nosotros estudiar la palabra de nuestro Dios y que ellos puedan venir al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. La semana pasada estuvimos hablando de la voluntad evangelística de nuestro Dios y cómo nuestro Dios desea que el hombre, que el ser humano que vive en pecado, se arrepienta y pueda venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos la voluntad evangelística de Jesús. Ahora vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo y cómo también Él desea que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. Es la lección número 2, donde vamos a estar viendo ahora la voluntad evangelística de nuestro Señor Jesucristo. Y el objetivo de la lección que tenemos hoy es imitar el modelo de Jesús en la misión evangelística. Así que vamos a ver el modelo que utilizó nuestro Señor Jesucristo para que las personas pudieran conocer la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que al conocer ese modelo nos vamos a dar cuenta, tenemos 3 ejemplos muy hermosos, y yo creo que estos 3 ejemplos nos van a ayudar a cada uno de nosotros también a que utilicemos esos modelos para poder evangelizar y llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Así que pensemos en ello. Estamos hablando del modelo de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de este modelo, cada uno de nosotros vamos de esa misma manera hablarle a la gente para que vengan al conocimiento de la verdad. Gloria sea a nuestro Dios. Nuestro texto base, yo creo que con este texto inmediatamente nos vamos a dar cuenta de la manera en que nuestro Señor Jesucristo evangeliza y desea que el hombre se arrepienta. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 35. Y fíjese qué hermoso texto nos dieron en esta mañana como el texto base. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Así que tenemos a nuestro Señor Jesucristo que va y busca al hombre perdido. Y quiero que sepan que los fariseos siempre estaban en el templo, no iban y buscaban a las personas. Llega nuestro Señor Jesucristo y lo primero que hace es recorrer, dice, recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Iba en busca de aquellas personas que necesitaban ese confortamiento, ese perdón de pecados, y esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Así que nuestro Señor Jesucristo la tarea que tuvo es salir a las aldeas y también enseñar en aquellas sinagogas. ¿Qué hacía? Dice, predicando el evangelio del reino y sanando. Así que una misión grande de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente hablando del modelo que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que va recorre las aldeas, anda en las ciudades, predica en las sinagogas y lleva el evangelio y también sana a las personas que están enfermas. Gloria sea a nuestro Dios. Aquí estamos viendo su modelo entonces, que empieza a salir por las ciudades, por las aldeas, que empieza a enseñar y que empieza a predicar el reino de los cielos y también a sanar a las personas que estaban enfermas. Ese es el trabajo, ese es el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos va a dejar a cada uno de nosotros. Y ahorita en un momento vamos a ver algunos ejemplos en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hagamos cada uno de nosotros. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo que hizo como modelo para con cada uno de nosotros. Algunos objetivos que tenemos en esta rica mañana que hemos de aprender, que hemos de buscar, y primeramente vamos a ver la tarea evangelística de Jesús y su actitud hacia los enfermos, y vamos a verlo de acuerdo
a Marcos 1:40 al 45. Así que vamos a ver su actitud, vamos a ver de qué manera nuestro Señor Jesucristo va hacia aquellas personas que estaban enfermas. Y vamos a ver el ejemplo del Evangelio de Marcos capítulo 1 del 40 al 45, donde habla de una persona que está leprosa. También vamos a aprender el significado para el leproso que Jesús lo tocaré. Así que llega nuestro Señor Jesucristo, lo toca y vamos a ver ese significado que tiene para aquel leproso. Quiero que sepan que eran personas que estaban retiradas de la sociedad y ahora vemos que llega nuestro Señor Jesucristo y hace algo maravilloso en esta historia que vamos a leer. También vamos a ver la afirmación de Jesús que dice, quiero y se limpio. Así que una afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo ante la petición de aquel leproso, y gloria sea nuestro Dios que viene, recorre las ciudades, las aldeas y se topa con este personaje leproso retirado de la sociedad, mas sin embargo el grande amor de nuestro Señor Jesucristo de venir y rescatar lo que se había perdido. También vamos a ver quiénes podrían ser hoy los leprosos en nuestros tiempos modernos y qué espera Jesús que hagamos ahora cada uno de nosotros. Así que este es uno de los modelos que vamos a estar viendo 3 en esta mañana. Este es uno de los modelos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado y que desea de cada uno de nosotros ahora que hagamos lo mismo que Él hizo. Y nuevamente hemos de aprender a quiénes son esos leprosos en nuestros tiempos. También vamos a ver cómo eran vistos los publicanos en el pueblo de Israel. Y vamos a ver un personaje, aquel Zaqueo, donde es publicano, y también vamos a ver el modelo que nuestro Señor Jesucristo utiliza para este tipo de personas para que vengan al conocimiento de la verdad. Así que Zaqueo es un ejemplo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros para ir y buscar almas para nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, ¿qué más vamos a aprender? Dice, ¿cuál sería la necesidad más profunda de Zaqueo? Así que vamos a ver su necesidad y lo vamos a comparar en nuestros tiempos, cómo hay necesidad en el ser humano y cómo la palabra de nuestro Dios llega a ellos. ¿Para qué? Para que esa necesidad sea suplida por la palabra de nuestro Dios. Y también vamos a ver cuál fue la reacción de Zaqueo cuando supo que Jesús iba a ir a su casa. Así que se llena de alegría, de gozo. Vamos a estar viéndolo en el pasaje de la Biblia, pero aquel Zaqueo nos va a dejar a cada uno de nosotros una hermosa enseñanza del modelo que nuestro Señor hizo. ¿Para qué? Para llevar la noticia a las ciudades y a las aldeas. Al igual también vamos a ver una historia que en lecciones pasadas ya habíamos visto, hablando de aquel encuentro que tuvo a nuestro Señor Jesucristo con aquella mujer samaritana. Así que tenemos 3 hermosos ejemplos donde vamos a ver el modelo que nuestro Señor Jesucristo ha utilizado. Primeramente vimos vamos a ver aquel ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo se va a topar con aquel leproso. Segundo, el ejemplo de Zaqueo, y por último vamos a estar viendo el ejemplo de aquella mujer samaritana. Estos modelos nos van a ayudar a cada uno de nosotros para cuando vayamos a la obra misionera que cada uno de nosotros está haciendo y que estamos llevando a cabo en este año, especialmente en nuestra iglesia de la conferencia, donde ahora desea que cada creyente, que cada uno de nosotros llevemos el evangelio a naciones, a lenguas, donde podamos introducir esa semilla en el corazón de aquellas personas que están perdidas. Pues vamos a ver el primer modelo. Yo creo que ya hemos hablado un poquito de ello, pero ahora vamos a verlo para que cada uno de nosotros utilicemos el mismo modelo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que muchas de las veces no queremos acercarnos al pecador, nos da miedo, o X cosa ponemos, mas sin embargo vamos a ver el modelo, el ejemplo que deja nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al libro de Marcos, vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Marcos en referencia al modelo de predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Marcos capítulo 1, y vamos a ver la enseñanza, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros como modelo para que cada uno de nosotros lo utilicemos. Y fíjense bien lo que dice Marcos 1:40. Dice de la siguiente manera:
vino a él un leproso. Así que si recordamos en aquellos tiempos, aquellos leprosos es una enfermedad que termina dañando todos tus nervios de tu cuerpo de tal manera que hace que tu cuerpo se vaya debilitando, que se consideraban muertos en vida. Así que es una enfermedad muy triste, pero en aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo viene, había personas que tenían lepra y no podían acercarse a las personas, y cuando se acercaban a una distancia gritaban soy inmundo, porque a consecuencia de la lepra. Así que eran retirados de la sociedad, no tenían amigos, sus familiares los habían abandonado, y ahora surge esto. Este personaje que aparece aquí en la palabra de nuestro Dios es un personaje que conoce y sabe los milagros que nuestro Señor Jesucristo y el poder que él tenía al ver, a observar, a oír, y dice, y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Así que inmediatamente este personaje sabe quién es Jesús, porque se acerca a Jesús, dice que dobla su rodilla en símbolo de humildad, reconociendo que ese personaje que estaba enfrente de él tenía el poder de cambiar la vida de él. Gloria sea nuestro Dios. Este personaje que está fuera de la sociedad se acerca a nuestro Señor Jesucristo y llega inmediatamente y dice que dobla o se hinca hacia donde está nuestro Señor Jesucristo y dice, si quieres puedes limpiarme. Así que inmediatamente este personaje lo vemos con una necesidad muy grande de que es un leproso. Inmediatamente pide algo que puede cambiar la vida de este personaje, y la pregunta que hace es, si quieres puedes limpiarme. Así que quiero que sepan que no está diciendo límpiame, sino que primeramente hace el acto de humillarse y luego dice, si quieres puedes limpiarme. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo a eso vino a los enfermos, vino a sanar, a resucitar, y gloria sea nuestro Dios que ahora aquí vemos el modelo. Nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar a cada uno de nosotros algo maravilloso. Dice el 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo con esa misericordia, y quiero que sepan que él vino en su reino de gracia, vino a justificarnos, vino a santificarnos para que el hombre sea un varón perfecto, y ahora Jesús, teniendo misericordia de él, lo ve. ¿Cuál era la condición de este hombre? Quizá era un hombre que ya estaba marcado su cuerpo por esa lepra, sus manos, había sido un hombre que había sido trastornado por esta enfermedad que día con día iba avanzando, y él sabía que iba a morir a consecuencia de esta lepra. Mas sin embargo, un día llega nuestro Señor Jesucristo, este hombre ve la oportunidad, dobla sus rodillas y le dice, si quieres puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, dice, extendió la mano y lo tocó. Quiero que sepan que nunca esperaba este leproso que nuestro Señor Jesucristo fuera y tocara a este personaje. Gloria sea nuestro Dios. ¿Hasta dónde está la misericordia de nuestro Dios, que aún va y toca a este hombre leproso y dice, y le dijo, quiero, y se limpió? Inmediatamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente que él dice quiero, o mejor dicho, tu petición será cumplida, le toca, inmediatamente su cuerpo queda sanado. Imagínense este hombre, la alegría de saber que ya no tiene lepra, y que empieza a observar sus manos, empieza a observar su piel, y se da cuenta que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a él para limpiarlo, y ahora sus manos, su cuerpo están libres de esa enfermedad, de esa lepra. Y dice el 42. Y así que él hubo hablado, dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Así que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente que dice quiero, y se limpió aquel personaje. Y dice que inmediatamente la lepra apareció de él. Dice el 43 del Marcos 1, dice, entonces le encargó rigurosamente
y le despidió luego. Así que nuestro Señor Jesucristo ahora le dice al leproso, te voy a encargar algo y quiero que lo hagas. Y miren lo que le pide nuestro Señor Jesucristo, y dice el 44. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas, no le digas a nadie, no le cuentes a nadie, dice, pero quiero que vayas ante el sacerdote y hagas de acuerdo conforme a la ley que Moisés les había dado. Dice, para testimonio a ellos. Y dice el 45. Luego se va él, dice, comenzó a publicarlo mucho y al divulgarlo, el hecho. Inmediatamente este hombre lleno de alegría, de que ve su piel, ve su rostro, inmediatamente ha sido sano. Dice que inmediatamente empieza a divulgarlo, cosa que nuestro Señor Jesucristo le dijo, sabes que te encargo mucho, no le digas a nadie, pero este hombre no pudo quedar callado. Dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Ahora aquí tenemos algo que ocurre y que nuestro Señor Jesucristo ya sabía que a consecuencia de mencionar que había sido sano, inmediatamente iba a causar algo. Nuestro Señor Jesucristo quería también que la gente siguiera a Él, no únicamente por sus milagros, sino también por la palabra de salvación para cada ser humano. Así que nuestro Señor Jesucristo no únicamente se interesaba en sanar a las personas, sino que también tuvieran la salvación en la vida de ellos. Y hasta nuestros tiempos quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo se interesa también que cada uno de nosotros seamos sanos y que también tengamos la salvación. Así que dice que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Y sigue diciendo, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así que ya no pudo entrar a estas ciudades. Ahora la gente salía de las ciudades a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios que Él vino, Él dio una nueva esperanza. Ahora este personaje aparece sano. Ahora veamos el segundo ejemplo. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas. Es Mateo, Marcos y ahora tenemos Lucas. Un personaje que es cobrador de impuestos, que ahora está al mando de los romanos. De una manera ha traicionado a los judíos por llamar ahora al César su señor. Y estos personajes eran muy odiados por los judíos a consecuencia de que se la pasaban cobrando impuestos no únicamente para el César, sino también a ganancias para ellos. Y dice ahora 19:1 de Lucas. Ahora, otro modelo. Ya vimos el primer modelo, que nuestro Señor Jesucristo se acerca a aquel hombre que estaba enfermo. Ahora vemos el segundo modelo. Y quiero que sepan que debemos de ir pensando, porque esos son los modelos que vamos a utilizar cada uno de nosotros, donde nos vamos a acercar a diferente tipo de personas para hablar la palabra de nuestro Dios. Dice dispensen, Lucas 19:1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Ahora tenemos que nuestro Señor Jesucristo se va acercando a este pueblo. Recordemos lo que mencionábamos ahorita, que andaba por ciudades y por aldeas. Ahora llega a este pueblo de Jericó. Dice, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Ahora tenemos aquí un personaje. Vimos hace unos minutos donde hablamos de aquel hombre leproso. Ahora tenemos un personaje que tiene nombre y se llama Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era un personaje muy rico. Ahora tenemos otro personaje también donde nuestro Señor Jesucristo, por medio de esta historia, nos va a enseñar a cada uno de nosotros cómo hablar con este tipo de personas. Y quiero que sepan que Zaqueo no era un personaje querido, era una persona que la gente no lo quería a consecuencia de que cobraba los impuestos. Y yo creo que cada uno de nosotros, si alguien nos cobra inmediatamente, pues no es un personaje de mucho gusto. Aquí tenemos ahora a Zaqueo, dice el 3. Este personaje dice que procuraba ver quién era
Jesús. Oyó de Jesús, pero no sabía el total. Inmediatamente se da cuenta que Jesús ha llegado a Jericó, se oye a los ruidos de la gente y aquel personaje quería ver a Jesús. Y recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo entraba en las ciudades, entraba en los pueblos, inmediatamente grande muchedumbre, mucha gente le acompañaba. Y ahora aquí tenemos a aquel Zaqueo que procura ver a Jesús y dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que tenemos un personaje pequeño de estatura que quiere ver a nuestro Señor Jesucristo, pero es mucha la gente, no haya que hacer, su estatura no lo deja contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y nos hacemos en nuestra mente, bueno, ¿cuál era la necesidad que tenía aquel Zaqueo? Quiero que sepan que él tenía la necesidad de conocer, quería ver a nuestro Señor Jesucristo, quería experimentar lo que otros habían experimentado en la vida de él, también quería experimentarlo. Mas, sin embargo, era un personaje que era bajo de estatura, va la muchedumbre y ahí va Zaqueo que no puede. Y fíjense bien, se le ocurre una idea a este varón rico y dice el 4, y corriendo delante, sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por este lugar y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro. Así que aquí tenemos este personaje que se sube a este árbol, sabe que nuestro Señor Jesucristo va a pasar por aquel lugar y él anhela ver a nuestro Señor Jesucristo. Él había oído algo de nuestro Señor Jesucristo, pero quería verlo con sus propios ojos y ver lo que estaba sucediendo. Llega nuestro Señor Jesucristo, va pasando y aquel Zaqueo, a lo mejor podemos pensar que es algo ridículo de que ande este hombre rico arriba de un árbol, mas sin embargo, él buscaba algo en nuestro Señor Jesucristo y sigue diciendo, dice, para verle, dice, porque había de pasar por ahí. Ahí está este Zaqueo en aquel árbol, esperando que pase nuestro Señor Jesucristo, porque desea ver a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Inmediatamente hay muchedumbre que va con nuestro Señor Jesucristo, pero hay algo que ve nuestro Señor Jesucristo hacia arriba y ve un personaje que está arriba en aquel árbol y quiero que sepan que inmediatamente le llamó la atención a nuestro Señor Jesucristo que este personaje estuviera allí arriba en el árbol. Todas las personas le iban siguiendo alrededor, lo empujaban, nuestro Señor caminando, pero cuando pasa por ese árbol, ahí hay un personaje arriba que es Zaqueo. Y sigue diciendo lo que le dije, dice nuestro Señor Jesucristo, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjense bien la bonita palabra, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo tiene con este personaje que no es querido por la gente, por aquellos judíos, mas sin embargo lo ve nuestro Señor Jesucristo en el árbol y ahora le dice, ¿sabes qué, Zaqueo? Date prisa, desciende de allí, apúrate, Zaqueo. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Llegó esa palabra de aliento, de vida, de transformación, iba a dar una nueva identidad a Zaqueo. Y llegó el momento en que Zaqueo ve a nuestro Señor Jesucristo. Nunca pensaba Zaqueo que esto iba a suceder en su vida. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Zaqueo, date prisa, Zaqueo, bájate de allí, dice, porque hay algo maravilloso que va a ocurrir. Voy a ir a tu casa. Y dice, entonces él descendió a prisa, rápido. ¿Por qué? Estaba emocionado, estaba alegre. ¿Por qué? Porque el dador de la vida iba a estar en su casa. Y dice, le recibió con gozo. Así que tenemos aquí otro modelo donde ahora nuestro Señor Jesucristo, por medio de esta historia de Zaqueo, nos está dando el modelo en que nuestro Señor Jesucristo ahora va a ir a la casa de este personaje. Y recuerden que nuestra serie es Evangelismo en casa. Ahora tenemos que nuestro Señor Jesucristo va a llevarle la palabra hasta la casa de Zaqueo y dice la palabra de nuestro Dios que aquel Zaqueo estaba alegre, estaba con gozo. Y dice el 7, al ver esto, dice,
todos murmuraban. ¿Por qué murmuraban? Porque este tipo de personas, este Zaqueo, estos personajes de una manera estaban más con el César, adorando al César más que a nuestro Dios. Ahora dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo puede ser posible que nuestro Señor Jesucristo ande en esta casa de este hombre pecador? Pero quiero que sepan a quién vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a los pecadores para darles vida. Dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Hasta dónde llegó la palabra que nuestro Señor Jesucristo le da a Zaqueo en aquella casa, de tal manera que dice que él da la mitad de sus bienes a los pobres? Y si alguno dice, y si a alguno he defraudado, dice, le devolveré 4 veces más. Así que aquí tenemos este personaje que sabe que ha llegado el dador de la vida a su casa y ahora quiere hacer acciones buenas y primeramente dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y si a alguien ha defraudado, dice que le iba a dar 4 veces más. Ha entendido Zaqueo la palabra de nuestro Dios. Si estamos viendo el modelo, el segundo modelo que nos da ahora a nuestro Señor Jesucristo, donde ve la necesidad de los hombres de conocer la palabra de nuestro Dios. Y quiero que sepan que en el mundo, así como hay leprosos, también así hay personas como Zaqueo que desean que Jesucristo more en su casa, pero ahora toca de cada uno de nosotros que busquemos este tipo de personas para hablar la palabra de nuestro Dios. Ahora tenemos el 9 ahí dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjense bien lo que nuestro Señor Jesucristo ahora le dice a Zaqueo. Ha venido la salvación a esta casa. Yo creo que es algo maravilloso. Yo no sé cómo llegó el evangelio a tu casa, pero también en un momento similar al de Zaqueo, yo creo que ahora la salvación está en tu casa. No la desperdicies, no la dejes. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y dice el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre que se entregó al pecado. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos a nuestro Señor Jesucristo sigue buscando todo lo que se había perdido, que es el ser humano que vive hundido en el pecado. Nos trae de allá de las tinieblas, nos asienta en la luz, en la roca. ¿Para qué? Para ahora llamarnos hijos de nuestro Dios. Bonito ejemplo, bonito modelo que usa nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el Evangelio de Juan. Tenemos el tercer modelo. Dice el libro de Juan, capítulo 4, Mateo, Lucas y luego Juan, capítulo 4. Ahora tenemos el modelo de aquella mujer samaritana. Y vamos a ver, ya en lecciones pasadas hemos hablado de este hermoso cuadro donde nuestro Señor Jesucristo habla con aquella mujer samaritana. Vamos a verlo nuevamente y vamos a irnos un poquito más rápido. Dice a Juan 4:7. De ahí en adelante dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Así que ahora tenemos aquí a nuestro Señor Jesucristo que está ahí cerca del pozo. Inmediatamente llega esta mujer samaritana. Inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo le pide agua a aquella mujer. Y fíjense bien lo que dice ahora el verso 9. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Así que yo creo que sabemos el pleito que había entre los judíos y los samaritanos. No había esa comunicación y aquella mujer inmediatamente dice, como tú siendo judío me pides de beber, que soy mujer samaritana. Inmediatamente de una manera le dice, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no es lo correcto, mas sin embargo empieza allí la plática. Dice, porque, dice la segunda parte del 9, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Dice el 10. Respondió Jesús y le dijo, si conoceres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría
agua viva. Y quiero que sepan que a nuestro Señor siempre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora se está topando con esta mujer que la quiere hacer una adoradora que alabe a nuestro Dios, y nuestro Señor Jesucristo está platicando con ella y le pide agua a esta mujer. Ahora está la conversación y dice el 11. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Cómo me vas a dar agua? Le dice el Señor, si ni siquiera tienes cántaro, ni siquiera tienes algo para darme agua. Todavía no entiende esta mujer samaritana lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo. Dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes agua con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Inmediatamente empieza la conversación con una mujer, con una persona no alta en la sociedad. Y quiero que sepan que en aquellos tiempos la mujer era en baja estima, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo está platicando con ella. Quiere hacerla una adoradora ante nuestro Dios. Dice el verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Quien beba de esta agua, dice, va a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será, dice, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando Él da agua, nos convertimos en una fuente que va a dar agua, y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo esta mujer samaritana se convierte en una fuente que da agua ahora a los demás. Cada uno de nosotros, cuando conocimos a nuestro Dios, cuando conocimos la palabra, nos hemos convertido ahora en una fuente. Lo que de gracia hemos recibido, ahora de gracia lo estamos dando. Quiero que sepan que ahora esta mujer ha recibido la gracia de nuestro Dios, y en unos momentos nos vamos a dar cuenta cómo ahora ella se convierte en una persona como fuente que ahora está dando agua a los demás, esa agua de vida. Dice el 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, dice, para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Así que esta mujer inmediatamente empieza a platicar con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tú tienes esa agua, dice, por favor, dame esa agua de beber. Dice el 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Así que ahora está la conversación, se va ahora a la familia, porque acuérdense que la palabra de nuestro Dios quiere llegar a toda nuestra casa. Empieza a decirle: llama a tu marido, pero la mujer responde, dice el 17, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué ha pasado con aquella mujer? Fracasos con un marido. No nos dice exactamente si fallecieron, si se divorció, pero aquí tenemos una mujer que ha sido maltratada a consecuencia de la vida, de tal manera que ha tenido 5 maridos, y el que ahora tiene, dice, no es su marido. Así que es una mujer que ha batallado en la vida, ha tenido fracasos, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo conoce los fracasos que hay en esta mujer. Y quiero que sepan que personas que nos topamos en el mundo también han tenido fracasos a consecuencia de divorcios, a consecuencia de que han tenido mala vida. Nuestro Señor Jesucristo conoce la situación de esta mujer y por eso se acerca a ella. ¿A quién nos vamos a acercar nosotros, ya que nuestro Señor Jesucristo nos da esta historia como modelo? Aquellas personas que a lo mejor han fracasado en la vida, que están viviendo un momento difícil, pero nuestro Señor Jesucristo dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el 19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo te diste cuenta que ya había tenido 5 maridos y que con el que estoy viviendo no es mi marido? Quiero que sepan que aquella mujer inmediatamente se queda sorprendida ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos, nuestro Señor Jesucristo ha tenido con esta mujer algo maravilloso, en el cual llega la salvación a la vida de esta mujer, y no únicamente a la vida de esta mujer, sino a la gente que le rodea. Y sigue diciendo:
20 de ahí mismo, 4:20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y dice el 21, Jesús le dijo, mujer, creemos que la hora viene. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así que yo creo que todos sabemos que esa salvación, ¿por qué? Porque venía nuestro Señor Jesucristo a los judíos, mas sin embargo vino a ellos y ellos no le recibieron. Ahora se ha abierto la puerta para con cada uno de nosotros, para quien quiera recibirle de cualquier nación, de cualquier lengua, pueda ser llamado hijo de nuestro Dios. Dice el 23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Casi le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, tú vas a ser esta mujer que me va a adorar, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y hasta nuestros tiempos, hasta este siglo en el que estamos viviendo, quiero que sepan que todavía nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que se conviertan en esa fuente que da agua para aquellas personas que necesitan de esa agua viva. Y sigue diciendo el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria sea nuestro Dios, estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos viendo el modelo en que nuestro Señor Jesucristo, aquella mujer que tenía un pasado difícil, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo le da la esperanza de que tome de esa agua viva. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos todavía existe esa agua viva para rescatar a las almas que viven en pecado. Dice el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer sabía de un Mesías. Inmediatamente se da cuenta que este hombre que está hablando con ella le está diciendo verdades, y luego dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Tú hablas de un Mesías, le dice a aquella mujer samaritana. Quiero que sepas que el Mesías que estás esperando, ese soy yo. ¿Cómo quedarían los ojos de aquella mujer al darse cuenta de que estaba hablando con el Mesías, quien habría de venir y salvar al mundo, rescatar nuestras vidas y aún darnos la oportunidad de tener la vida eterna? Dice el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Nuevamente aquí están los discípulos, dicen, mira, está hablando el maestro con esta mujer, y mujer samaritana, y los judíos y los samaritanos no se llevan. Ahí está la plática. Dice, sin embargo, ninguno dijo nada. Dice, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Dice. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Aquí tenemos la mujer, se olvida del cántaro, se ha dado cuenta que enfrente de ella está el Mesías y tiene que hacer algo. Ahora, nosotros nos hemos topado con el Mesías. Dejemos nuestro cántaro y llevemos la noticia a los nuestros. Mire esta mujer lo que hace. Vamos al verso 29. Cuando va con los suyos, dice, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora tenemos que los suyos, de aquella mujer, inmediatamente van a ver lo que está sucediendo. Una vez más, el modelo de nuestro Señor Jesucristo de salvar no únicamente a la mujer, sino toda la casa, y dar la salvación a este grupo de personas. Dice el 31. Entre tanto los judíos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Inmediatamente a los discípulos no saben qué está pasando, tanto que dicen. Entonces los discípulos dijeron unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer?
Inmediatamente tenía hambre, ahora Jesucristo dice, yo tengo una comida, y dice Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acaben su obra. Fíjense bien ahora cómo nos lo pone a cada uno de nosotros. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo es de que cada uno de nosotros hagamos la voluntad del que ha enviado a Jesucristo. Ahora también nos toca a cada uno de nosotros de hacer ese trabajo, esa misión y de acabar la obra que empezó nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es una cadenita. Nuestro Dios manda a su Hijo para rescatar al mundo, para predicar el Evangelio. Ahora Jesucristo nos llama a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos y llevemos la buena noticia. ¿Para qué? Para hacer la obra de misionero. Dice el 35. Dice, ¿no diceis vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibirá salario y recogerá fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Muchas de las veces a lo mejor hacemos planes de decir, no es el tiempo de evangelizar. Nuestro Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? Los campos están listos para ir a la siega. ¿Quién va a cegar? Yo creo que le toca a cada uno de nosotros de llevar la noticia, de traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la obra que nuestro Dios nos ha entregado. Esa es la voluntad evangelística de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos toca diferente trabajo, mas sin embargo la obra es de nuestro Dios. Dice, y otro es el que ciega. Dice el 31, yo he venido a cegar lo que vosotros no labraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Gloria sea a nuestro Dios. Y terminamos ahí en los siguientes textos, el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Ahora sí estamos viendo, bebió de la agua de vida, se convirtió en una fuente. Ahora esa fuente dio agua de tal manera que ahora aquellos personajes vinieron y alabaron a nuestro Dios a consecuencia de que la palabra fue dicha por aquella mujer. Gloria sea a nuestro Dios. Dice el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí unos días. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora veamos las preguntas que tenemos de acuerdo con lo que hemos estudiado. Dice la primera pregunta, de acuerdo con Marcos 1:40, no sé si lo recuerda, la historia del leproso. Dice, ¿qué habrá significado para el leproso que Jesús lo tocara? ¿Qué le dice la afirmación de Jesús? ¿Quiere ser limpio? ¿Quiénes podrían ser hoy los leprosos modernos? ¿Y qué espera Jesús que hagamos? Vamos a la primera pregunta. ¿Qué habrá significado para el leproso que Jesús lo tocara? Tenía años, la Biblia no nos dice, que este leproso no había sido tocado por una persona limpia. Y cuando se acerca a nuestro Señor Jesucristo se acerca a él. Sabemos que primeramente se acerca el leproso con una distancia. Y luego nuestro Señor Jesucristo se acerca a él. Y se acerca tanto que inmediatamente toca a aquel hombre. ¿Qué le dice la afirmación? Porque este hombre leproso le dice, si quieres, hazme que sea limpio. Dobla su rodilla, le tiene reverencia. Y dice la palabra de nuestro Dios que lleno nuestro Señor Jesucristo de misericordia, porque es misericordioso.
Quiero que sepan que tanto nuestro Dios y dice la palabra que nuestro Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda. No ha mandado a su Hijo en esperanza de que vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Tiene misericordia hasta nuestros tiempos, porque aquella lepra ahora representa el pecado, el hombre pecador, el hombre que adultera, el hombre que roba, el hombre que mata. Y Dios todavía tiene el amor para esa persona de venir y rescatarlo. Y dice, ¿qué le dice la afirmación de Jesús? Quiero ser limpio. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de este mundo lleno de pecado, de maldad? El Señor Jesucristo quiere que alguien venga, doble sus rodillas y también se exprese, si quieres, puedes limpiarme. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, dice el profeta Isaías, dice, yo te los vengo a hacer como la blanca lana. Eso es lo que desea nuestro Señor Jesucristo. Que el pecador, tú que me estás oyendo, si no te has entregado tu vida al Señor, espera el Señor que te acerques, que le busques. Y si tu pecado fuera rojo como el carmesí, dice que Él te los hará blancos como la lana. Ahora se acerca este personaje. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántas personas en el mundo también desean que el Señor limpie el pecado de ellos, que día con día está con ellos? Pero quiero que sepan que lo maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice que se acercó, lo tocó y le dijo, ¿sabes que yo quiero? Y fue limpio. ¿Cuántas personas en el mundo nos topamos que viven en pecado? Que el pecado los persigue, los alcanza. Pero también nuestro Señor Jesucristo los está buscando para perdonar, para dar vida eterna. Y cada uno de nosotros, nuestro hogar se convierte en un lugar para poder llevar el mensaje a estas personas que viven sin esperanza, que son enemigos de nuestro Dios, pero que hay un Dios que tiene misericordia y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre sea salvo. Parte de la pregunta dice, ¿quiénes podrían ser hoy esos leprosos? Son aquellas personas pecadoras. Aquellas personas que viven en el pecado, pero que necesitan una palabra de aliento que tú y yo podemos llevarlas. Para que ellos doblen sus rodillas y su pecado sea perdonado. Dice la segunda pregunta, hablando de Zaqueo, de aquel publicano. Describa que era un publicano y era una persona que cobraba los impuestos para Roma. Y ante esos impuestos se hacían personas corruptas porque también parte del impuesto era para ellos. ¿Cuál sería la necesidad más profunda de Zaqueo? ¿Cuál fue la reacción de Zaqueo cuando supo que Jesús iría a su casa? Hay quienes son repudiados por el trabajo que hacen o por los fracasos que han tenido. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia tales personas? Ahora nos habla a nosotros. Y fíjense bien la importancia. ¿Cuál sería la necesidad más profunda de Zaqueo? Yo creo que Zaqueo ya estaba cansado de la manera que lo trataba la gente. Quería una nueva vida, pero no hallaba cómo escapar de esa vida. Aborrecido por mucha gente. Sí, una persona con mucho dinero, pero quiero que sepan que el dinero no es la felicidad de la vida de nosotros. Nos ayuda. Ahora aquí tenemos cuál sería la necesidad más profunda de Zaqueo. La necesidad de Zaqueo era conocer a Jesús y que le diera una nueva identidad. Y que esa nueva identidad le hiciera una persona diferente, querida por la gente, amado por un Dios. Y no le importa el dinero, porque dice que cuando Jesús llega a la casa de él, dice que da la mitad de sus bienes a los pobres. Y si a alguien había defraudado, dice que 4 veces más le daría la cantidad. ¿Cuál fue la reacción de Zaqueo cuando supo que Jesús iría a su casa?
Cuando el Señor lo ve, cuando hay esa vista ojo a ojo y le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Y date prisa. Dice la palabra de nuestro Dios que Zaqueo se bajó a prisa, con alegría y con gozo, porque ahora en su casa iba a estar ahí el dador de la vida. ¿Cómo llegó el evangelio a tu vida? No lo sé. Pero algo sí te digo, que el día que llegó el evangelio a tu vida, te diste prisa, fuiste una nueva persona y de allí en adelante has caminado con nuestro Señor Jesucristo. Aquel Zaqueo está alegre, está contento. Y dice la última parte de la pregunta. Hay quienes son repudiados por el trabajo que hacen. Mujeres prostitutas que se ganan su dinero vendiendo su cuerpo. Y mucha gente habla mal de ellas. Hay los narcotraficantes que también necesitan de la palabra de nuestro Dios. Que aún aunque tengan dinero, necesitan un Dios. Y ese Dios está dispuesto a llegar a la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿quién irá si no hay quien les lleve la palabra de nuestro Dios? Ahí es donde entramos cada uno de nosotros. Y acercarnos a personas que están en pecado es muy difícil. Pero sin embargo, el trabajo que Dios nos ha dado es digno. Porque dice que el que hablare, pero también dice que el que le negare, en el día del Señor dice que Él le negará. ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud hacia tales personas? Llevar el evangelio hacia ellos. Estamos viendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo y no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil. Acercarnos a una persona que vive en pecado, que nos puede aún hasta quitar la vida, es difícil. Pero en el nombre de Jesucristo yo creo que nos damos cuenta de aquel Saulo de Tarso. Perseguía y mataba a los de la iglesia de Dios. Que cuando llegó Ananías, le dice Ananías al Señor, ¿cómo me mandas con este hombre? ¿Que no sabes todas las cosas malas que le ha hecho a tus hijos? Y le dice el Señor a Ananías, él va a ser instrumento para llevar mi palabra a los reyes, a los príncipes. Sigue diciendo la otra pregunta. Veamos el encuentro de la mujer samaritana. En base al encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que hemos visto en Juan 4, 7 hasta el 42, la historia de la samaritana era una historia de intentos y fracasos. 5 veces se había casado. La Biblia no nos dice qué pasó con esos 5 maridos. Y aún el Señor le dice, y el que tienes ahorita, tu sexto, dice, no es tu marido. Fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Cuántas personas en el mundo han fracasado? ¿Cuántas personas en el mundo se han entregado a vicios a consecuencia de fracasos? De sus hijos, de su matrimonio, de su enfermedad. Mas sin embargo, aquí vemos que Jesús se encuentra con una mujer llena de fracasos. ¿Cuántas de las veces nos topamos con este tipo de personas, amigos, familiares, parientes, que han tenido fracasos tras fracasos tras fracasos, que aún han intentado hasta quitarse la vida a consecuencia de los fracasos? Pero hay algo maravilloso, que en ese día llega Jesús a la samaritana y le da nueva vida. Cuando nos acercamos a este tipo de personas, les damos también una nueva vida por medio de la palabra de nuestro Dios. Como dijo Isaías, tu pecado está desde la cabeza hasta la planta de los pies. Pero si te allegas a mí, dice, yo perdono tu pecado.
¿Cómo crees que se miraba esa mujer a sí misma? ¿Te has puesto a pensar cómo se miraba esta mujer? 5 maridos. Pero fíjense bien, algo maravilloso, que reconoce que enfrente de ella está el Mesías. Y luego se va con los suyos y empieza a decirles que se ha topado con el Mesías y que ese Mesías no es únicamente para ella. De tal manera que los del pueblo dice que van y adoran y le dicen a Jesús, quédate con nosotros, porque reconocen a Jesús como el Mesías. ¿Qué dice Dios hoy a quienes no le han salido las cosas tan bien? ¿Conoces a alguien que la vida ha sido amarga para esa persona? Yo creo que conoces más de una persona. Nuestro mundo está lleno de estas personas que necesitan que en la vida de ellos esté Jesús. Quiero que sepas en esta mañana y veas el modelo que utilizó nuestro Señor Jesucristo para salvar al hombre del pecado. Ese modelo que vimos con aquel hombre leproso. Ese modelo que vimos con aquel Zaqueo, que su corazón estaba vacío, pero el Señor le da una nueva vida. Esta mujer samaritana que ya llevaba matrimonio tras matrimonio, pero el Señor le da la nueva vida. Ese modelo es el mismo modelo que debemos de seguir nosotros. Cuando salemos a hablar la palabra de nuestro Dios, hay personas fracasadas. Hay personas que se quieren quitar la vida o que quisieran ya no vivir el día de mañana. Hay personas como Zaqueo que aunque tengan sus riquezas no les dan la alegría. Hay personas como el leproso que su enfermedad los acaba y los acaba y que esperan el toque de la mano de Dios para seguir viviendo. Ese es el modelo de Jesús. La voluntad evangelística de Jesús es rescatar al hombre del pecado. ¿Cómo los va a rescatar Jesús? Con esos embajadores que somos cada uno de nosotros y que llevamos la noticia a aquel perdido para que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te hago la invitación que se lo pases a alguien más para que también conozca del grande amor de Dios a través de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.